¿Qué tal? Buen día. Soy el ingeniero Luis Ángel Saldívar Pérez, docente del componente profesional técnico en mecatrónica de CCT Hidalgo, plantel Tizayuca. Esta es una clase correspondiente al módulo 1, submódulo 1. Pues bien, el día de hoy vamos a ver un componente eléctrico nuevo llamado relevador. Tal vez les suene el nombre en algún lugar que hayan escuchado el relevador. Lo que vamos a hacer pues básicamente es ver la teoría de un relevador y comprobar su teoría usando un simulador para poder apreciar el funcionamiento de este componente eléctrico. ¿Vale? Pues bien, vamos a empezar viendo la parte teórica, la definición, donde nos dice que un relé o relevador es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un contacto que permite el flujo de voltaje, pudiendo controlar circuitos eléctricos de manera independiente. Tal vez la definición suena un poco extraña, sin embargo es muy simple. Miren, un relevador no es más que un dispositivo que deja pasar el voltaje o no. El relevador, mediante una bobina, decide en qué momento deja pasar el voltaje a través de sus pines y en qué momento no lo deja hacer. Para esto se requiere de activar la bobina que trae dentro de este dispositivo. Básicamente es un controlador de voltaje y de corriente. Anteriormente vimos un push button, donde un push button pues básicamente era un botón que si tú la apachurras pues deja pasar el voltaje. Después vimos un transistor que hace lo mismo, deja pasar el voltaje en función del voltaje de la base. Y este hace lo mismo, también deja pasar el voltaje, pero controla el flujo de voltaje mediante una bobina, ¿vale? Y una de las ventajas que el relevador, perdón, es muy importante es que nos permite controlar dos voltajes independientes. De hecho lo dice en la definición hasta abajo. Nos permite controlar dos voltajes de forma independiente, siendo un voltaje totalmente diferente a otro para una aplicación en específica o para otra, ¿vale? Físicamente, como están viendo ahí, el relevador tiene esta forma, es como un prisma rectangular, donde en la parte de arriba pues viene la información técnica del relevador, siendo que en el mundo de la electrónica existen relevadores de 5 volts, de 9 volts, de 12 volts y de 24 volts. Y todos estos manejan incluso un amperaje hasta de 10 amperes. Obviamente en el sector industrial pues hay relevadores de más capacidad de voltaje y de corriente, pero estos relevadores ya son pues totalmente industriales, ¿vale? Los que nosotros ocupamos en clase pues son de este tipo, son pequeñitos, son rectangulares y tienen como dato 5 pines en la parte de abajo. Ahorita vamos a ver cómo son esos 5 pines. Pues aquí está el relevador un poquito más de cerca a la vista, y del lado derecho tenemos el símbolo eléctrico que representa a un relevador, donde hace alusión a sus 5 pines que les comenté que tienen, ¿vale? Ahorita vamos a ver cómo funcionan esos 5 pines que tiene el relevador. Y en la parte de la imagen, si se dan cuenta, aquí tenemos unas patitas como metálicas que pues básicamente son los 5 pines que les comento. Ahora vamos a entender cómo es que funciona. Miren, la patita 1 y la patita 2 del relevador siempre van a ser las patitas correspondientes a su bobina. Esta bobina se activa al voltaje que el relevador tiene. Como les comenté, hay relevadores de 5 volts, de 9 volts, de 2 y de 24. Entonces, ¿qué hace referencia a esto? Pues que la bobina se va a activar a ese voltaje. Si tu relevador es de 5 volts, pues la bobina se activa a 5 volts. Si es de 9, pues a 9. Mientras que el pin, en este caso el pin 4 y el pin 3, son pines que el relevador, así no le pongas voltaje y no le hagas nada, siempre estarán unidos. Es como si fuera un cable donde el pin 4 fluye el voltaje y llega al pin 3. Esto ya es de manera automática. Y a esta configuración la tenemos del lado derecho y se le llama NC, donde el pin 3 se le llama NC, que hace referencia a normalmente cerrado. En inglés el NC significa norm close, que es normalmente cerrado. Y este pin 4 es un pin muy curioso porque el pin 4 se le llama común, como está aquí el nombre dice COM,
se le llama común. El pin 4 lo que hace es que en ocasiones va a dejar fluir el voltaje del pin 4 al pin 3. Sin embargo, habrá otras ocasiones donde no sea así, donde el pin 4 deje fluir el voltaje ahora al pin 5. De manera normal, el pin 4 y el pin 3 siempre estarán unidos. Sin embargo, cuando actives la bobina, cuando le metas voltaje al pin 1 y al pin 2 para que la bobina se active, ahora el pin 4 dejará fluir el voltaje entre el pin 4 y el pin 5, ¿vale? Y el pin 3 dejará de fluir por ahí el voltaje. Simplemente es una especie de cambio de switch donde pasa del 4 al 3 y ahora pasa del pin 4 al pin 5, siendo el pin 5 normalmente llamado norm open, o en español normalmente abierto, ¿vale? Se le llama normalmente abierto porque de manera normal no está unido al 4, pero cuando se activa la bobina pues se une 5 con 4. Espero la explicación no les haya confundido un poco. Tenemos también a su vez esta imagen donde hace referencia pues a los contactos. Recuerden que el pin, el común, siempre está unido con el normalmente cerrado, y cuando la bobina se active, ahora el común dejará pasar el voltaje hacia el normalmente abierto. Tenemos otra representación donde pues hace alusión, y en esta imagen pues también quisiera comentarles que una de las características que les hice mención cuando vimos la definición es que nos deja manejar dos tipos de voltajes. Entonces ahorita vamos a ver una animación donde se aprecia eso, pero pues no se les olvide que tenemos una bobina que son dos pines y tenemos tres pines en la parte de arriba donde básicamente va a ser por donde fluye el voltaje. Y aquí tenemos una animación que nos permite ver cómo es un relevador de manera interna, y literal así como está aquí, si abren un relevador así está idéntico. Nada más aquí pues obviamente le agregaron un botoncito para que cuando le apachurran el botón, la bobina, que es este embobinado que está aquí, se activa. Si le apachurran el botón, la bobina se activa, y hagan de cuenta que este que está en medio es el común. Si se dan cuenta, cuando se activa pues el común cambia de estado y pasa de hacer contacto de un lado a otro, que son los pines normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces este funcionamiento es mecánico, o sea, si se dan cuenta, la bobina se activa y empuja el pin común para hacer contacto entre uno y otro. Y si lo viéramos por la parte de afuera o la parte superior, veríamos que un relevador está así. Miren, hagan de cuenta que o sea, como está aquí los pines físicamente es así. Si volteáramos en este caso un relevador y lo viéramos de la parte superior, los 5 pines que les comenté que tienen están acomodados en este orden. De un lado tenemos 3 así alineados, donde el primero y el del extremo son la bobina y el de en medio es el común, y en la parte de abajo tenemos el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Y aquí pues es la aplicación, una aplicación muy común dentro del mundo del relevador, donde si se dan cuenta tenemos este botoncito, y este botoncito lo que hace es que cuando se presiona activa la bobina, que funciona a 12 volts en corriente directa, mientras que el pin común, el normalmente cerrado y el normalmente abierto están conectados a dos focos, pero vean que están conectados a una clavijena alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tenemos voltaje directo, que es este botón con la pila, y por otro lado tenemos voltaje alterno, y de esta forma podemos nosotros entender, por decirlo así, que tenemos dos voltajes diferentes en un mismo componente, ¿vale? Para que ustedes pues tomen nota de esto. Bien, pues ahora vamos a pasar a hacer una simulación del relevador, pero en un simulador para poder apreciar su funcionamiento. Para lo cual me voy a ir a mi software de simulador, que es Livewire, que ya la habíamos visto con anterioridad y que en clases pasadas también ya les dejé el link para que lo puedan descargar. Y bien, pues esperamos a que se abra el software de Livewire y vamos a apreciar, en este caso les repito, para esta clase vamos a hacer dos simulaciones, ¿vale? Una simple y una un poquito más compleja, no tan difícil pero sí más compleja, donde apreciemos en este caso el funcionamiento de un relevador. Entonces, para lo cual voy a empezar a elegir mis componentes. En automáticos, que se me abre la página, nos aparece esta galería.
voy a jalar mi pila de 9 volts, ¿vale? Voy a ocupar también, pues obviamente voy a ocupar un push button que está en input components, lo jalo y lo suelto aquí. Voy a ocupar obviamente un relevador, está en output components. De una vez escojo el relevador que está aquí, miren, dice SPDT Relay, lo escojo, lo jalo y lo suelto. Voy a escoger también unos LEDs que están aquí mismo, más abajo. Voy a escoger dos. A uno le voy a cambiar el color. Por defecto vienen de color rojo. Al segundo LED le voy a poner de color azul, para que se diferencien un poquito. Y por último voy a escoger una resistencia que está aquí en Passive Components, para proteger mis LEDs. Recuerden que los LEDs siempre es importante que le pongan una resistencia. En este caso voy a cambiar el valor de la resistencia, está en 1 kilo ohm, le voy a poner 220, le quito lo de kilo y le doy OK para que sea una resistencia de valor de 220 ohms. Y bien, voy a conectar estos componentes para poder hacer mi simulación. Voy a acomodarlos un poquito para que estén más estéticos la simulación, y para lo cual miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a conectar la parte positiva de la pila, la voy a conectar con la bobina de mi relevador que está aquí, vale, la voy a conectar. Y este push button lo que voy a hacer es conectarlo al otro pin de la bobina del relevador que está aquí, para activarla. Para lo cual lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, del lado negativo de la pila, uno a un lado del push button que es aquí, y del otro lado del push button voy a unir a el relevador, a la bobina del relevador. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. ¿Y qué hice? Pues bien, lo único que hice hasta el momento fue, en este caso, la bobina del relevador, que es estos de aquí. Cuando yo le apachurre el botón, la bobina se va a activar y va a hacer el cambio entre el pin común, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Entonces voy a conectar uno de mis LEDs al pin normalmente abierto que está aquí. Acomodo mi resistencia por acá. Conecto la resistencia al lado negativo de la pila y del otro extremo al LED. Y ahora vuelvo a conectar mi LED de este lado. Y el segundo LED lo conecto al pin normalmente cerrado. Y del otro extremo del LED conecto a la resistencia. Y en la parte de arriba, que es el pin común del relevador, lo conecto al lado positivo de nuestra pila. Y bien, pues ya quedó la simulación. ¿Qué va a pasar? Pues bien, miren, cuando yo le dé, en este caso, a ejecutar la simulación con el botón de Run, lo que va a hacer es que el voltaje positivo va a llegar, va a subir por aquí, va a pasar acá, llega de un lado a la bobina y por otro lado llega al común del relevador. Y si se dan cuenta, el común y este pin están unidos. Lo que va a hacer es que el voltaje va a llegar por aquí, va a bajar por este lado y hace contacto con el LED y lo va a hacer encender, porque el voltaje está pasando directo. Pero cuando yo apachurre el push button, la bobina la voy a activar y aquí va a ser un cambio de pasar el voltaje para acá, normal, como normalmente estaba. Ahora va a pasar para el otro lado y va a pasar por el primer LED haciéndolo encender. Entonces los LEDs se van a ir alternando, ¿sale? Voy a darle play y a ver qué sale. Miren, al darle play el LED se encendió en automático, que es este de aquí. ¿Por qué? Pues porque el voltaje fluye directo, miren. Ahora voy a apachurrar el botón y este estado de aquí va a cambiar y va a encender el primer LED. Fíjense, vean, la apachurro y vean cómo cambió el estado. Y ahora prende el segundo LED, lo suelto y prende el primero. Le apachurro y cambia, ¿sale? Todo lo que hago es como controlar el flujo del voltaje del relevador para que el voltaje pase en un sentido o en otro, activando un LED, ¿vale? Entonces esta es la primera simulación, que está muy simple. Ahora en la segunda simulación vamos a hacer algo un poquito más complejo tal vez, que es incluir un transistor con un relevador y dos LEDs más. Es decir, si teníamos dos LEDs, vamos a tener ahora 4, ¿vale? Entonces
Voy a copiar mi pila. Recuerden que los componentes los podemos aquí copiar para no volver a sacarlos de la galería. Voy a necesitar también otro push button, me lo llevo para acá. Y también voy a necesitar un relevador. Y voy a necesitar una resistencia también. La voy a poner por acá. Y creo que de momento... y dos LEDs que tengo aquí. Básicamente son los mismos componentes, pero le vamos a agregar más cosas. Voy a conectar en este caso pues mi pila como la teníamos hace ratitos. El lado positivo lo voy a conectar en este caso al lado positivo, a una parte de la bobina. Y a su vez también el relevador del pin común lo conecto al lado positivo. Conecto en este caso mi push button al pin negativo. Y del otro lado del push button lo conecto a la bobina. Y aquí viene la parte que quisiera hacer mención. Esta resistencia la voy a poner aquí abajito para que pues obviamente me proteja mis LEDs. Lo conecto del lado de acá negativo. Y voy a copiar y pegar otros dos LEDs más. Entonces copio, doy control C, control V y se me pegan dos LEDs. Voy a ponerle este LED, le voy a poner de color rojo. El segundo que está aquí le voy a poner de color azul. Este de aquí le voy a poner de color green, que es verde. Y este de aquí de color yellow, que es amarillo. Y voy a agregar un componente, que ese no lo teníamos en la simulación pasada, que viene siendo en este caso el transistor, que ya anteriormente lo habíamos visto. Entonces para la cual le doy clic aquí en este icono que dice Gallery. Me aparece esta ventanita y busco en este caso el transistor que está aquí en Discrete Semiconductor. Y aquí está el transistor. Le doy clic y lo suelto en la parte de afuera. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a agregar otra resistencia de 1 kilo ohm. La busco, que está aquí en Passive Components. Pongo mi resistencia de 1 kilo. La oriento para que esté así acostadita. Y la voy a conectar en el pin donde es normalmente abierto, que es este. Y esto a su vez lo voy a conectar a la base del transistor. Dejen acomodo mis LEDs más abajito para que queden. Los voy a poner así. Y el emisor, ¿vale?, de mi transistor lo voy a conectar a estos dos de aquí, a este de aquí y a este de acá, al tercero y al cuarto. Y a su vez el colector del transistor va a ir al pin positivo de la pila. Y de este pin, que es el normalmente cerrado, lo voy a jalar y lo voy a conectar al LED número 3 que está aquí. Y este LED, el primero, también lo voy a conectar a la misma línea. Y por último voy a conectar todos mis LEDs a la línea negativa de la pila, que a su vez tiene la resistencia de 220 ohms. ¿Qué va a hacer aquí? No sé si lo puedan intuir. Miren, cuando le dé simular y no apachurre el botón, o sea que la bobina está desactivada, el voltaje va a fluir por aquí. Miren, va a bajar, llega y va a prender este LED y también va a prender este. O sea, el primero y el tercero van a encender. Y cuando le apachurre el push button, se activa la bobina de aquí. Esto cambia de estado y ahora el voltaje fluye para acá. Pasa por la resistencia de 1 kilo y llega a la base del transistor, haciendo a su vez que se active este LED que está aquí y ahora el de acá. Es muy parecido a la simulación número 1, solo que aquí nótese que agregamos un transistor y dos LEDs más para que el funcionamiento sea un poco más complejo, ¿vale? Vamos a darle play. Se dan cuenta, tenemos aquí en este caso los dos LEDs que están encendidos, el amarillo y el azul. Cuando yo le apachurro el botón, se van a apagar y ahora se va a encender este LED 2 y el LED 4 que está acá. Entonces le apachurro y vean, ahora está el verde y el rojo y le suelto amarillo y azul. ¿Sale? Y vean, cada vez que le doy clic, vean cómo cambia aquí, esta parte de aquí, vean cómo cambia de estado. Pasa de un lado a otro.
dejando que el voltaje fluya en un sentido u en otro sentido, ¿vale? Y de esta forma pues tendríamos nuestras dos simulaciones corroborando el funcionamiento de un relevador. Tiene muchísimas aplicaciones un relevador. De hecho, en las prácticas que hacemos pues ocupamos demasiado el relevador y el transistor, porque de verdad que tienen muchísimas aplicaciones. Aquí ponemos pues las más simples, las más comunes. Lo que van a hacer ustedes, pues como ya saben, es hacer una captura de pantalla, perdón, una captura de pantalla de la simulación, en este caso de cada una de las dos simulaciones que hicimos, y agregar su evidencia fotográfica frente a la computadora, y todo esto enviarlo en un archivo en PDF y subirlo al Classroom, ¿vale? Espero le hayan entendido, espero hayan visto la aplicación de un relevador en el mundo de la electrónica y le haya gustado este tema. Muchísimas gracias. Recuerden que yo soy el ingeniero Luis Ángel Saldívar Pérez, docente del componente profesional técnico en mecatrónica de CECITE Hidalgo Plantel Tizayuca. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en más videos despuesito. Cuídense mucho y pásensela bien. Nos vemos. Bye.